Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Gálatas capítulo 3. Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por obedecer a la ley de Moisés o por haber creído en el mensaje que oyeron? Tan estúpidos son ustedes que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos. Tantas buenas experiencias para nada. Imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No porque ustedes cumplan lo que la ley manda, sino porque creen en el mensaje que han oído. Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Por lo tanto, ustedes deben de saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a librar de culpa a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. De manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Quienes ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por tanto, está claro que nadie queda libre de culpa por haber o por hacer lo que manda la ley. Pues la Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Pero la ley de Moisés no es cuestión de fe, sino que dice: el que cumpla la ley vivirá por ella. Cristo nos libró de la maldición de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo el que muere colgado de un madero. Eso sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido. Hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un trato y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a sus descendencias. La Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice: y a tu descendencia, la cual es Cristo. Lo que digo es esto: Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquel pacto y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios ha de darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres hasta que viniera esa descendencia, a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de los ángeles y Moisés sirvió de intermediario. Pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es uno solo. ¿Acaso esto quiere decir que la ley de Moisés está en contra de la promesa de Dios? Claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces uno podría quedar libre de culpa haciendo lo que esa ley manda. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley, como el esclavo que conduce a los niños, nos condujo a Cristo, para que al creer en Él pudiéramos ser hechos libres de culpa. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. Y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Él. Ya no importa el ser judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos de la promesa que Dios le hizo. Gálatas capítulo 4. Lo que quiero decir es esto:
Mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros durante nuestra niñez. Estábamos, por así decirlo, sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar la libertad a los que estábamos bajo esa ley y para que Dios nos recibiera como a hijos. Y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama, Padre mío. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo es voluntad de Dios que seas también heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses, que en realidad no lo son. Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y a hacerse sus esclavos? Ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Hermanos, les ruego que se vuelvan como yo, porque yo me he vuelto como ustedes. No es que me hayan causado ustedes ningún daño. Como ya saben, cuando primero les prediqué el mensaje de salvación, lo hice debido a una enfermedad que sufría. Y esa enfermedad fue una prueba para ustedes, que no me despreciaron ni me rechazaron a causa de ella, sino que al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Jesucristo mismo. ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que, de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Esa gente que tiene mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones, lo que quieren es apartarlos de nosotros para que luego ustedes se interesen por ellos. Claro que es bueno interesarse por los demás, pero con buenas intenciones, y que sea siempre y no solamente cuando estoy entre ustedes. Hijitos míos, otra vez sufro dolores por ustedes, como una madre sufre dolores de parto, y seguiré sufriéndolos hasta que Cristo se forme en ustedes. Ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera, pues no sé qué pensar de ustedes. Díganme una cosa. Ustedes, los que quieren someterse a la ley de Moisés, ¿acaso no han escuchado lo que esa ley dice? Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una esclava y el otro de su propia esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació según las leyes de la naturaleza, pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Esto tiene un profundo sentido. Las 2 mujeres representan 2 pactos. Uno es el del monte Sinaí y está representado por Agar. Los que pertenecen a ese pacto nacen para ser esclavos, pues Agar en efecto representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la actual Jerusalén, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre, y nosotros somos hijos suyos. Porque la Escritura dice: alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos, grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto, porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido, pero así como aquel tiempo el hijo que nació según las leyes de la naturaleza perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu, así sucede también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Pues dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 3, Pablo habla de una manera muy fuerte, y comienza diciéndoles así a los Gálatas estúpidos. ¿Quién los embrujó? Es asevera. En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado.
Pablo les había predicado y ya se estaban desviando los Gálatas. Ya estaban incrédulos, estaban desviando, estaban haciéndole caso a otra gente. Como en todas las regiones, salen nuevos predicadores con nuevas intenciones, con nuevos instintos de conservación de sus negociaciones, tratando de apartar a la gente de la verdad. Es algo muy común en todas las eras, en todos los tiempos, en todos los credos. En la actualidad tenemos muchísimos credos o diferentes religiones, diferentes iglesias. Estamos en el 2018. Y ya pasaron como 2000 años y todavía sigue existiendo esto, porque pues la carta de los Gálatas fue escrita aproximadamente como en los años 60 de nuestra era. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. Dice Pablo, ¿recibieron ustedes el Espíritu de Dios para obedecer la ley de Moisés? ¿O para haber creído en el mensaje que oyeron? Pues el Espíritu Santo llegó para que ellos tuvieran los dones y se pusieran a trabajar en nombre de Dios. Habla aquí de la ley, así le menciona Pablo, ley y la fe. La fe está acompañada de obras. Lo hemos aseverado muchas veces, que una fe sin obras es una fe muerta. Es la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17, en donde se menciona esto. Y aquí Pablo pues está mencionando la situación de la ley y de la fe. ¿Queremos cumplir la ley? ¿O queremos cumplir con la fuerza del Espíritu Santo el mandato divino? Y nos pone el gran ejemplo, y vemos aquí que nos va él diciendo poco a poco el por qué la ley y por qué el Espíritu Santo. Dice, tan estúpidos son ustedes que, habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con esfuerzos puramente humanos. Tantas buenas experiencias para nada, imposible que hayan sido para nada. Cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No porque ustedes cumplan lo que la ley manda, sino porque creen en el mensaje que han oído. El Espíritu Santo, acuérdense que ya vivimos la época, estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Esto tenemos que aclararlo. Nuestro Padre Creador tuvo su manifestación ante todos nosotros antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas hablaban con el poder del Espíritu Santo, aunque muchos decían con el poder del Espíritu de Dios, no le decían Espíritu Santo. Llega nuestro Señor Jesucristo, nace en Belén, crece en Nazaret, vive cerca de Jerusalén y muere en Jerusalén. Durante 33 años estuvo vivo nuestro Señor Jesucristo, pero los últimos 3 años de vida fue cuando nos evangelizó, nos adoctrinó y nos dijo la verdad de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Se han cumplido las Sagradas Escrituras. Y se cumplieron las Sagradas Escrituras. Todo lo que se decía en la época de los patriarcas, todo lo que se decía en los profetas mayores, los profetas menores, se había ya cumplido. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección y en la venida del Espíritu Santo. Ahí se acabó toda la historia del Antiguo Testamento. Ahí se acabó toda la manifestación de nuestro Padre Creador ante el ser humano. Y nuestro Señor Jesucristo se manifestó 33 años, más sus últimos 3 años de vida. Nuestro Padre Dios nos menciona y nos dice, su Hijo, el Mesías, este es mi Hijo amado, dice, escúchenle, a quien le tengo todas las complacencias. Muy claramente Dios Padre nos lo dice, para que lo podamos entender. Nosotros sabemos cómo se desarrolla un hijo en el vientre de la madre, cuando se casa hombre y mujer, cómo nace, cómo crece, cómo lo educamos. Y así nos lo refiere nuestro Padre Dios. Pero no es que nuestro Padre Dios, allá en donde ustedes quieren o manden imaginarse, está con su esposa y tuvo un hijo y era Jesucristo. O sea, eso es verlo de una manera muy humana y muy mundana. No, pues no es así. Nos dijo, este es mi Hijo amado, para que entendamos, porque al pueblo judío siempre se le dio indicaciones de que el hijo era muy importante, más el varón y el primogénito.
Siempre fue una educación, una costumbre, una tradición, el de empeñarse en que el primer hijo pues tenía que ser varón, primogénito, heredero. Se le iba a dar toda autoridad en la familia. Iba a ser la mano derecha del padre. La mujer no. La mujer la tenían ahí como en stand-by para no ofender más. Pero nuestro Padre Dios nos menciona, este es mi Hijo amado al que le tengo todas las complacencias, para que lo entendiera el pueblo, para que lo entendiéramos nosotros seres humanos. Porque somos muy, como los Gálatas, estúpidos. Y si no nos ponen un ejemplo, no entendemos. Pero nuestro Señor Jesucristo, aquí le decimos Jesucristo, Cristo es enviado. Eso significa Cristo. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es su nombre, Salvador. Cristo, enviado. El Salvador enviado por nuestro Padre Dios. Ese es el significado de su nombre. Bueno. Pero Jesús, que así lo conocemos, el Hijo de Dios, que así nos lo hizo mención, para que lo pudiéramos entender de una manera, porque somos tan estúpidos que no lo entenderíamos. La segunda persona de la Santísima Trinidad y la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, los tres forman a Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Por lo tanto, la segunda y la tercera persona siempre han existido. La primera, la segunda y la tercera persona, que es el formato que nosotros conocemos, siempre han existido. Es el Todopoderoso, es nuestro Dios. Hagan de cuenta que una parte de Dios vino al mundo a vivir como nosotros, para darnos, regalarnos todo, para que entendamos que Él es nuestro Creador, nuestro Padre, para que así lo tengamos, para que así lo amemos y lo adoremos. Porque de lo contrario no lo entenderíamos. Como la familia es algo muy importante en el ser humano, en donde papá y mamá cuidan mucho a sus hijos, aparentemente, porque hay muchos que no lo hacen. Hay muchos que los abortan, los asesinan o no los cuidan, los regalan. Pero en su mayor parte así es el género humano. Papá y mamá y los hijos son un fruto y siempre están en la atención de los hijos, el amor a los hijos, dan la vida por los hijos. En la mayoría de las personas, de los seres humanos normales, porque hay de todo, hay unos que no. Por eso es esa manifestación o ese ejemplo o ese formato para que lo podamos entender. Muy claramente aquí nos dice, cuando Dios les da su espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No porque ustedes cumplan con la ley que manda, sino porque creen en el mensaje que han oído. Ese Espíritu Santo, ese poder, esos dones, siempre han existido. Y el Señor, durante miles de años, nos ha manifestado su presencia en nosotros, para que tengamos una común unión con Él y una comunicación con Él. Nunca nos ha dejado solos. Nosotros nos tratamos de cerrar la mente, los ojos, los sentidos, para decir que no existe, que no creemos, que no necesitamos, y que nosotros somos los poderosos. Y tenemos reyes, gobernantes, presidentes, guías ciegos. En el versículo número 6 dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Nos pone el ejemplo de Abraham. Por lo tanto, ustedes deben de saber que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Sí, porque es el padre de la fe, así se le dice, ¿no? Fe es que te pongas a hacer tu trabajo con los dones del Espíritu Santo. Recuerda, vivimos ya la época del Espíritu Santo desde que llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo en cuerpo y alma. Ya lo hemos explicado. Se fue en cuerpo y alma al cielo, así lo vieron subirse, y pues el cuerpo se desintegra, ¿no? Y quedó repartido en millones
su cuerpo sobre la tierra, de pedacitos, millones de pedacitos sobre la tierra. Dice aquí en el versículo 8, dice, la Escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos iba Dios a librar de culpa a los que tuvieran fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Todas. No dijo nada más tu nación, no. Todas las naciones serán bendecidas porque he encontrado en ti que eres un hombre de fe. Lo vio con una disposición total a ese hombre, Abraham, Dios, a ese ser humano. Porque ese ser humano contenía y no se había desaparecido ese soplo de vida que Dios le dio cuando creó al hombre. Acuérdense que simbólicamente nos dice que lo creó de barro y le sopló. Esa divinidad, ese poder, aún existía dentro del hombre y su referencia la traía Abraham y la manifestó en ese momento ante Dios. Por eso Dios lo toma a Abraham y le dice que todas las naciones serán bendecidas por ti. Naciones, todas, siempre y cuando crean y tengan fe en Dios. Porque hay muchas naciones que no creen en nuestro Padre Dios. Las orientales, las hindúes, tienen sus propias creencias y sus propios dioses. En la actualidad estamos en el año 2018. Y aún muchos que no son de esas religiones o razas tienen esa situación de no creer en nuestro Padre Dios. Aún en este año 2018, para nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, católicos, ortodoxos, pero para los judíos estamos en el año 5778. Ya en este septiembre del 2018 comienza el año 5779. De manera, dice en el 9, de manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham, que también creyó. Llevamos la bendición. Si creemos y tenemos fe, llevamos la misma bendición que Abraham. Siéntanse orgullosos. Quienes ponen su confianza en la ley de Moisés, dice Pablo, que tenía conocimiento de las Sagradas Escrituras y más del Antiguo Testamento. Quienes ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Claro que Moisés fue después, muchos años después de que había nacido Abraham, cuando Abraham nació, cuando se casó, cuando tuvo su hijo con Agar, cuando tuvo su hijo con Sara. No había una ley escrita, no había el decálogo de los 10 mandamientos. Eso fue posterior. Y en época de Moisés, cuando Dios los saca de Egipto, porque estuvieron ahí 400 años viviendo ahí de gorrones, de amontonados. Sí, sabemos que se fueron ahí porque en toda la región había escasez de comida, y ese era el único lugar en donde había comida. Y estaba ahí José, uno de los hijos de Jacob, viviendo ya como un gobernador, por decirlo así. Y llegó Jacob con sus otros hijos y los recibió José y les dio asilo. Es toda una historia que tenemos por ahí en el Génesis, la pueden leer. Está muy, muy buena la historia, para que se entretengan. Y ya para que dejen de ver la televisión y la Rosa de Guadalupe. Vean entonces eso, analicen. Estuvieron ahí 400 años viviendo. Según se dice la historia y películas nos dice que habían sido esclavos, se habían esclavizado, que los egipcios los esclavizaron. Al principio
pues los tomaron en buena lid. Era gente trabajadora, trabajaban y se ganaban su sustento, porque Egipto era muy grande. Ellos vivían en un, como por decirlo así, en una delegación, no vivían exactamente en el centro de Egipto, en un lugar que se llamaba Hebrón. Y ahí vivieron, estuvieron. Quizás los últimos años, muchos de ellos, pues, al no tener o al no trabajar, pues, sufrieron necesidades. Y el faraón, al darse cuenta que se estaban multiplicando mucho los hebreos, yo creo que eran con sangre mexicana, se multiplican muy fácilmente, tienen muchos hijos. Los egipcios sintieron que en alguna de esas, si se rebelaban los hebreos y quisieran tomar Egipto como su ciudad, los podían conquistar, porque antes se manejaba mucho eso, ¿no? De las conquistas, ¿verdad? Un pueblo mata a otro y lo conquista y se queda con sus tierras, con sus mujeres, destruye sus culturas y hay una mezcolanza de culturas y se forma otra cultura. Eso es milenario, ese tipo de actitud y ese tipo de comportamiento del ser humano. Lo fue. Y por esa razón, el faraón en su turno, Ramsés II, pues empezó a maltratar o una distinción muy grande al pueblo hebreo, hasta que llegó el momento en que Dios manda a Moisés para sacarlo. Pero no es que hayan estado 400 años de esclavos, vivieron ahí 400 años. Y deberían de darles gracias, ¿no?, a los egipcios, ¿no? Decirles gracias por darnos asilo y habernos recibido, aunque pues nosotros trabajamos mucho, o sea que les agradecemos porque estuvimos en su territorio, pero no les vamos a agradecer nada más, ¿verdad? Porque pues todo nosotros nos lo ganamos a nuestro pulso, ¿verdad?, nuestro sudor, y muchas otras cosas más, pero es un tema que pues, es muy grande para explicarlo y hablarlo. A lo que voy es de que nuestro Señor manda a Moisés y después le da la ley en el monte Sinaí, porque el pueblo hebreo tenía un comportamiento inadecuado. Al haber estado ahí 400 años, ¿ustedes creen que no empezaron a optar por nuevas creencias? Claro. ¿A poco creen que no se contagiaron de nuevas costumbres? Claro. ¿A poco creen que no tenían nuevas tradiciones? Claro que sí las tenían. ¿A poco creen que no tenían otro comportamiento diferente al que tuvieron antes de llegar a Egipto? Claro que sí. Ya se les había olvidado lo de Abraham, que tenía mucha fe. Lo de Isaac, el hijo de Abraham, y que Isaac tuvo a sus dos hijos, Esaú y Jacob. Ya se les había olvidado que Jacob, su padre, había vivido y crecido de una manera totalmente diferente. Y los hebreos, que al principio, pues mantenían sus costumbres y tradiciones, pero después de 400 años, no, todo cambia. En la actualidad, como les vuelvo a mencionar, vivimos en el 2018. Mucha gente que ya es mayor de edad, cuando era niño, si acaso tenía un radio, tenía nada más una frecuencia AM. Usaban el periódico quizá para informarse de las noticias. No había televisión, no había videos, no había internet, no había teléfonos, no había pantallas como ahora hay. La comunicación era verbal, la comunicación era por carta. Hasta usaban las palomas para mensajearse, por eso se les llama palomas mensajeras. Sí, estoy hablando del 2018, la gente que tiene 60, 70, 80 años, ahorita, vivió eso, y ahorita ya está viviendo esa modernidad de tener hasta internet y tener un aparato que se llama celular y que te puedes comunicar en un minuto con una persona que está en otro continente de este planeta. Y bueno, es hablar de que en menos de 100 años hubo un cambio total en la tecnología, en la ciencia. Ahora, ¿ustedes creen que después de 400 años, cuando llegaron a Egipto, los hebreos, al principio no había problema, pero ya después de 400 años, no, ya se habían súper archirrequete contagiado?
y eran otras personas. Era una conjugación de hebreo con judío. Su cultura era hebreo-egipcia. Una mezcla de egipcios y hebreos. Una mezcolanza de costumbres, de culturas, de creencias. Muchos hebreos ya también estaban creyendo en dioses hechos por la mano humana. Les estaban olvidando de nuestro Padre Dios. Por eso hay un dicho que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Sí? Entonces, pues les pasó eso a los hebreos. Dios, ¿qué quería? Que volvieran a recuperar lo perdido. Y para esto, pues por eso les pone una ley. Por eso Moisés sube al monte Sinaí y Dios mismo le da esa ley a Moisés. Esa historia la tenemos en el Éxodo, no la voy a platicar aquí, porque si no nos vamos a tardar mucho. Y se van a cansar, les va a dar sueño y se van a dormir. Dios le da la ley a Moisés para recuperar todo lo perdido. Algunos podrían decirme, bueno, ¿y por qué si Dios sabía, porque Dios todo lo sabe, que el pueblo hebreo iba a llegar a Egipto para pedir asilo, porque en todas las tierras había mucha sequía y no había comida? ¿Por qué no mejor Dios con su poder envolvió a la naturaleza con la gratitud y la abundancia para que esa tierra siguiera dando fruto y no tuviera necesidad del pueblo hebreo de ir a Egipto y estar ahí 400 años ahí de gorrón, ahí de encimoso, ahí como pagando renta? ¿Por qué Dios no evitó todo ese suceso? Habría alguien que pudiera preguntar eso, ¿eh? Pero hay respuesta. Todo está planeado por nuestro Padre Dios. Era precisamente para que el pueblo hebreo viviera, conociera, sintiera y se convirtiera. Para que su fe fuera con más fuerza. Para eso son los sufrimientos, para eso son las experiencias, para eso es estar vivo, para ver, creer, entender y convertirte. Para eso Dios hizo que el pueblo llegara allá, para después sacarlo, para después darle la ley. Y después, antes de que llegaran a la tierra prometida, nos cuenta la historia que estuvieron 40 años comiendo el maná, 40 años, no 4 días, ni 40 días, 40 años comiendo el maná y codornices. Dios les mandaba el maná del cielo, caía una especie como de algodón, como de nubosidad, como si fuese el migajón, y lo recogían todos los días, y no lo podían guardar, de un día para otro. Todo eso lo cuentan en el Éxodo, lo pueden leer. Sí, ya dejen de estar viendo el Face, las redes sociales, el WhatsApp, pónganse a leer. Es tan bonito conocer la historia. Pero bueno, repito, no les voy a explicar todo eso, solamente les estoy diciendo esto, por la cuestión de que se nos está hablando aquí, que todos aquellos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Y nos dice aquí que el padre Abraham es de todas las naciones, no nada más de una nación. Y que la ley de Moisés, en el versículo 10 dice, quienes ponen su confianza en la ley de Moisés están bajo maldición, porque la escritura dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Así se los escribió para esa gente en ese tiempo, porque estaban descarriados, estaban con adoración a otras cosas, con costumbres que habían agarrado de los egipcios. ¿Sí conocen la historia de los egipcios? Véanla cómo es, cómo se pintan las mujeres, los hombres usaban falda, se pelaban pelones los egipcios. ¿Ustedes creen que se pelaban pelones porque eran calvos o porque no les gustaba la greña? Pues no, pues porque se les ensuciaba el cabello y entonces no había jabón y preferían rasurarse
que estar cargando esa contaminación. Pues, no crean que era cabello sucio nada más, tenían animales, los piojos pues abundaban. Y algunos nada más se dejaban unas trencitas, ¿no? Sí, tanto hombres como mujeres se pintaban la cara, ¿eh? Eso no es homosexualismo, ¿eh? Eso ya es otra trayectoria en la actualidad que se está manejando. Se ponían falda los hombres. En realidad los hombres fueron los primeros que usaron falda. Ahora ya son las mujeres y los hombres ya no usan falda. Todo ha cambiado. Bueno, pero esa es historia. Ahí se los dejo para que se introduzcan. Aquí a lo que vamos es de que esa ley fue puesto para esa situación, por esa situación. Por lo tanto, dice, está claro que nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley. Por lo tanto, está claro que nadie queda libre de culpa por hacer lo que manda la ley. Porque la Escritura dice, el justo por fe vivirá. ¿Tú cumples los mandamientos? Y no por eso ya estás sin pecado, no. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la fe? Las obras, el justo. ¿Se acuerdan? Y siempre lo tengo que estar repitiendo, casi siempre en todas las explicaciones, del joven rico que se encontró con nuestro Señor Jesucristo y le dijo, yo he cumplido desde mi niñez todos los mandamientos, todos. Órale, cara a cara con nuestro Señor, ¿eh? Oigan, ya para decir eso en frente de nuestro Señor Jesucristo, pues está muy grueso, ¿eh? Porque te apuesto que ni tú, ni yo, ni de los que estamos escuchando esto, tenemos la capacidad de decirle al Señor, Señor, yo siempre he cumplido, nunca he violado ninguno de los mandamientos. No, yo creo que ya nos aventamos todos y algo más, al infinito y algo más. Pues ese joven dijo eso, porque sí era cierto. Y Jesús, ¿qué le dijo? Mostró amor, cariño, respeto a ese amor tan grande que tenía ese hombre por la ley, ese joven. Y se alegró. Y le dijo, ¿qué me falta? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y después vienes y me sigues. Y no lo pudo hacer. Esa es la fe, hacer obras. El justo por la fe vivirá, dice aquí este versículo. Pero la ley de Moisés no es cuestión de fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella. Porque la ley es precisamente para que puedas tú valorar, te des cuenta de que estás haciendo las cosas mal. Por eso el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, porque los hebreos cuando salieron de Egipto pues ya estaban amando a otros dioses. Ya andaban haciendo payasada y media. Su comportamiento ya era, pues sí, después de 400 años, estamos en el 2018, dentro de 50 años, los jóvenes que estén escuchando esto y estén grandes, a lo mejor sus nietos les van a decir, oye abuelo, ¿todavía usas el Face? ¿A poco todavía te comunicas por internet? Porque ya va a haber otras cosas más avanzadas. Y los van a criticar sus nietos a los de ahorita que se sienten que están en la cúspide de la tecnología, ¿no? Y que manejan el internet, pero hacia al abrir y cerrar ya los niños desde chiquitos, 1, 2 años, 3 años, ya no juegan con carritos, con canicas, con muñequitos, con soldaditos, no. Ya lo que quieren es su celular mínimo, sus juegos que tenga el celular para poder ahí estar ellos tecleando con sus yemas de sus dedos. Ahora tú eres la que me va a cargar. Esa es la actualidad. Todo cambia. Bueno, ¿y qué sigue diciendo? Y ya ves cómo Cristo nos libró de la maldición de la ley. Así dice Pablo, de la maldición de la ley. No era maldición. Aquí como que exagera, ¿no? Yo puedo aceptar que le diga a Gálatas estúpidos porque nosotros también somos muy estúpidos al no entender y comprender la palabra de Dios, ahí sí. Pero eso de que la ley es una maldición, no, ahí ya se le salió lo Pablo a Saulo. Híjole, no sé, ya exagero ahí, ¿no? Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿De dónde es una maldición la ley? La ley es para que tú aprendas a comportarte. Es como las leyes de tránsito, ¿no? Andamos en el coche y todo y tienes que aprender el reglamento. ¿A poco es la maldición del reglamento, ¿verdad? Porque aprenda yo a manejar? Pues no, son reglas para que sepas hacer bien las cosas. Ahora resulta que la Constitución de México es una maldición, ¿verdad?
Pues es para que sepas cuáles son tus obligaciones y tus derechos, qué es lo que puedes hacer que está bien y que está mal. Ahora resulta que la ley de Dios es una maldición. Ay, Pablito clavó un clavito. Se estaba clavando el clavito en la azotea. Pero bueno, así lo dijo, así lo escribió y así está aquí en Gálatas. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Yo hubiera puesto Cristo nos libró de la fuerza de la ley, pues Él fue hecho objeto de maldición, dice aquí, por causa nuestra. Más bien, Él fue objeto de nuestro pecado, ¿sí? Por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Así dicen las Escrituras, porque eran las leyes y les aplicaban a los hebreos. No cometas violaciones, no cometas adulterios, no cometas robo, no cometas asesinatos, no cometas falsos testimonios, no robes, no digas mentiras, cuida a tu familia, honra a tu padre, a tu madre. O sea, porque si llegas a cometer algo y te meten preso y te crucifican, porque era la manera de matar de antes, si te crucifican, eres un maldito, eres un desvergonzado, eres de lo peor. Así está escrito, por eso lo menciona Pablo, maldito todo el que muere colgado en un madero. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió crucificado en un madero, sí, pero por mentiras, por falsos testimonios, por envidias, por soberbia del Sanedrín, por la ineptitud de los soldados romanos y de su gobierno, por la avaricia de muchos, por la cobardía de muchos que no defendieron a nuestro Señor Jesucristo, por la incapacidad de Judas Iscariote de entender las cosas del Señor y querer encontrar una fórmula para que se acabaran las asperezas entre el Sanedrín y nuestro Señor Jesucristo y tratar de buscar una conciliación, una junta, una reunión para que tanto Jesús y el Sanedrín llegaran a un acuerdo. Otro error más de Judas Iscariote. Entonces vemos todos estos sucesos, pero que en realidad pues todo estaba planeado. Todo estaba planeado por nuestro Padre Dios. Así es nuestro Padre Dios, así es. Quieras o no, nada se mueve sin la palabra de nuestro Señor. Nada se mueve sin su voluntad. Todo está ya planificado. Así que ni le busques. Tú cumple con lo que tienes que hacer y se acabó todo lo demás. ¿Por qué te preocupas? De bien. Pero bueno, ahí andamos, preocupándonos por todo. Y aquí muy claramente lo está diciendo, ¿sí? Maldito el que muere en un madero. Y sabemos que Cristo lo asesinaron ahí, pero por culpa de nosotros, por todas nuestras malas acciones. Esto sucedió para que la bendición de Dios que le prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo, Jesús, a los no judíos, o sea, a nosotros, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Y pues ya lo hemos recibido desde nuestro bautismo, por el Espíritu Santo ya estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Lo tenemos y lo sentimos de una manera sacramental, institucional, si ustedes quieren decirlo así. Desde que nacimos ya tenemos el Espíritu Santo. Te bauticen o no te bauticen. Y si estás grande, crees y te bautizas, serás salvo, dice la Escritura. Si creces y crees y no te han bautizado, ya llevas el Espíritu Santo en ti. No está de una forma sacramental, pero el Espíritu Santo ya habita en todos los seres humanos desde el momento de la concepción. El Espíritu Santo está desde el momento de la concepción. Repito, desde el momento de la concepción. El Espíritu Santo está ahí. Qué cosas con la gente que aborta. Qué cosas con la gente que mata a los niños, ¿no? Sí, hay algunos que dicen, pues es que fue violada la mujer. Y sí, pues sí, yo entiendo todos sus sucesos, ¿no? Y que le dan a la mujer la oportunidad, la autoridad de deshacerse de eso, ¿no? Por eso dicen que se permite el aborto antes de que se desarrolle ese embrión
en un ser humano, ¿no? Porque son células, son embriones, ¿no? Pero pues desde el momento que hay una concepción y el Espíritu Santo está ahí, esto no quiere decir que ay, entonces matamos al Espíritu Santo. No, ¿qué vamos a matar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no se muere. Está ahí, vaya, o sea, el hecho de que ya la bendición está ahí, pero nada, no, a Dios Todopoderoso, a Dios no lo ofendemos, a Dios no lo hacemos enojar. Sí, digo bien, porque ahorita van a empezar, ay, entonces, ¿cómo es posible que dicen las Escrituras que Dios se enojó y los castigó? Así está la literatura y así está la traducción. Pero, ¿ustedes creen? O sea, al momento de decir que Dios es todopoderoso, si es todopoderoso, ¿cómo lo vamos a ofender? Si lo ofendemos es que no es poderoso. Si lo hacemos enojar es que entonces no es todopoderoso, tiene un temperamento como el ser humano y que nosotros somos seres humanos, Él no es un ser humano. Dios es todopoderoso, entendámoslo desde ese punto y así vamos a poder entender todo. A Dios no lo podemos ofender. Es una manera para que entiendas que no debes de hacer las cosas equivocadas. Y se nos enseña en la doctrina pastoral, ¿no? No hagas esto porque ofendes a Dios. No digas mentiras porque ofendes a Dios. No, pues a Dios no lo ofendemos. Dices mentiras, te estás alejando de Dios, nada más. No estás ofendiendo. ¿Sí? Que haces un asesinato, estás haciendo enojar a Dios. No, pues Dios. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué? ¿Yo tengo que estar cuidando? La sangre de tu hermano pide a gritos que haya justicia. Pero no estaba enojado Dios. No lo había ofendido Dios, a Dios, Caín. Era una acción, viene una reacción, eso sí lo sabes. A una acción viene una reacción, a la acción del asesinato viene una reacción. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que estar esperando tu poder que actúe sobre la humanidad? ¿Hasta cuándo, Señor? En la actualidad vemos una situación muy complicada, con muchos seres humanos se dedican a todo el mal y no sentimos que la presencia de Dios actúe en el mundo entero. Y muchas veces quisiéramos que ya Dios, con su poder, acabara con todas esas maldades y ya le pusiera un hasta aquí para que esa gente tuviera miedo, para que esa gente sintiera el poder de Dios y dijera, perdón, Señor, estoy haciendo estupideces, me estoy dedicando a la droga, me estoy dedicando al asesinato, me estoy dedicando a la guerra, me estoy dedicando a destruir al prójimo. Todos los gobiernos aparentemente están tratando de luchar contra eso, pero no es cierto. Los gobiernos solamente se están dedicando a llenarse de lujos y de poder, lo que es el dinero. El único que puede solucionar todo esto es nuestro Padre Dios, y pidámosle a Él, como se dice la frase, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos esto? Que se haga tu voluntad. Él sabe cuándo, porque todo está bien planeado. Pero nosotros le podemos nada más decir eso, no más. Pero ni lo ofendemos, ni lo hacemos enojar. Él es todopoderoso. Nos lo hace ser y nos lo explica así para que lo podamos entender. Porque si no nos lo explica así con palitos y bolitas, no lo entendemos. Y entonces tiene que decirte, lo estás haciendo enojar, te va a castigar. Entonces sí me voy a portar bien. Porque si no, no entiendes. Si te lo explico como te lo acabo de decir ahorita, no lo entenderías. Entonces no hay tos. No, sí hay tos. Sí hay. Regresamos entonces a la lectura. Hermanos, dice Pablo, voy a hablarles en términos humanos. Fíjense, Pablo dice, cuando un hombre hace un trato y lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Así pone un ejemplo. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham, a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias,
en plural, sino en singular, dice, y a tu descendencia, la cual es Cristo, porque la descendencia es Cristo. Abraham tuvo a su hijo con su esclava Agar, Ismael, y tiene a su hijo Isaac con Sara, su esposa, en una edad avanzada. Dios le había dicho, tú vas a tener una descendencia muy grande. Y ya como estaba viejo Abraham, pues se desesperó y dijo, pues ¿cómo le hago? Dios me dijo, a lo mejor yo tengo que hacer algo y soy tan estúpido que no sé qué hacer, ¿verdad? En vez de que agarré y dijera, Señor, pues dime para cuándo, ¿no? O sea, ¿sigo esperando? ¿O tengo que actuar yo? Porque soy tan tonto que a lo mejor tengo que actuar y tú me dices, vas a tener una descendencia, pues, y yo no hago nada, ¿verdad? Se desespera y tiene un hijo con su sirvienta Agar. Y la sirvienta era de Egipto, a donde después iban a ir a parar su nieto Jacob y sus bisnietos, los 12 de Abraham, a Egipto. La esclava Agar, que era de Egipto, era esclava. Eso es muy importante que lo noten, ¿eh? Egipto es esclavo. En realidad, el que estuvo esclavizado no fueron los hebreos 400 años, sino Egipto estuvo esclavizado 400 años al tener ahí al pueblo de Dios en su nación. Voy a decir algo que a lo mejor no les va a caer muy bien, ¿no? Pero para que me lo entiendan, porque si no lo hago así, la gente a veces no lo va a entender. Pregúntenle a alguien, oye, una pareja, ¿verdad? Se acaban de casar y le dicen a la mujer, oye, ¿te gustaría vivir con tu suegra? No, con mi suegra no. Al hombre, ¿verdad? Le dicen, ¿te gustaría vivir con tu suegra? No, yo quiero vivir a solas con mi esposa. Y la esposa dice, no, yo quiero vivir a solas con mi esposo, yo no quiero con mi suegra. ¿Verdad? Pues es una maldición eso, es una esclavitud, ¿verdad? Pues es algo parecido, ¿verdad? Pobres egipcios. Estamos viendo que Abraham tenía una sirvienta que era Agar, que era su esclava y era de Egipto. Y era una como profecía de que los egipcios iban a ser esclavos de los hebreos, ya no los aguantaban. Ya no los aguantaban los egipcios a los hebreos, ya estaban hartos de ellos. Y muchos dicen, Dios sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. No, alivianó a Egipto. Le dio la oportunidad a Egipto, Dios, de tener ahí a los hebreos, su pueblo, 400 años y no aprendió nada Egipto. Nada aprendió. Pero sí, los hebreos sí se ensuciaron de las cosas de Egipto. Eso sí. ¿Cómo ven? Y los egipcios tenían un montón de dioses. En vez de que hubieran aprendido que solamente hay un solo Dios, nuestro Padre. No. Entonces, ¿quién fue el esclavo de quién? Pues los egipcios fueron los esclavos de los hebreos. Así como Agar era la esclava de Abraham, años antes de que eso ocurriera. Bueno, Abraham tiene a un hijo que se llama Ismael, hija de la esclava egipcia. Y después tiene a su hijo Isaac. E Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. El primero es Esaú. Dios no le da la primogenitura ni la autoridad de Esaú, se la da a Jacob. Toda esa historia está ahí, como se los he mencionado ahí en el Génesis. Y Jacob tiene 12 hijos. De esos 12 hijos hay uno que se llama Judá. Entonces Judá es bisnieto de Abraham. Sí, porque el abuelo de Judá era Isaac. Entonces nos damos cuenta que ahí viene la descendencia. A lo que está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es la descendencia de Abraham. Porque Judá, de los 12 hijos de Jacob, uno se llamaba Judá. Y de esa descendencia nació el rey David. Y de la descendencia del rey David lleva la sangre nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es descendiente del rey David. Porque José y María eran de la tribu
Judá, de la descendencia de donde venía también el rey David. Por eso es que nos menciona aquí Pablo que la descendencia es desde Abraham hasta Jesús. Y dice ahí muy claramente, esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos, y para el medio de la fe recibamos todo el Espíritu que Dios ha prometido. Después les dice, hermanos, voy a hablarles en términos humanos. Cuando un hombre hace un trato, lo respalda con su firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahora bien, Dios hizo su promesa a Abraham y a su descendencia. La Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Y tu descendencia, la cual es Cristo. Lo que digo esto, Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó. Por eso, la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquel pacto y dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si lo que Dios ha de darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa, pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Nos preguntaríamos, pues sirvió en tiempo y forma. Fue dada después para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, lo que le acabo de explicar, hasta que viniera esa descendencia. Ya llegando la descendencia, que es nuestro Señor Jesucristo, todo cambia a quien se le había hecho la promesa. La ley fue proclamada por medio de los ángeles y Moisés sirvió de intermediario nada más, pero no hay necesidad de intermediario cuando se trata de una sola persona, y Dios es un solo Dios. Y llega nuestro Señor Jesucristo, y recuerden que no vino a quitar la ley, sino a darle plenitud. ¿Acaso esto quiere decir que la ley de Moisés está en contra de las promesas de Dios? Pues no, claro que no, porque si la ley pudiera dar vida, entonces uno podría quedar libre de culpa haciendo lo que esa ley manda. Pero la ley no da vida, es precisamente para que aprendas, comprendas y sepas cómo comportarte. No es porque, para que no ofendas a Dios, para que no hagas enojar a Dios, no es para eso. Pero según lo que dice la Escritura, todos son prisioneros del pecado, para que quienes creen en Jesucristo puedan recibir lo que Dios ha prometido. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley, como el esclavo que conduce a los niños, nos condujo a Cristo, para que al creer en Él pudiéramos ser hechos libres de culpa. Si crees en Cristo, ya murió por nuestros pecados, por todas las equivocaciones. Lo que te corresponde hacer es tu trabajo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué vienes? A conocer, amar y servir a Dios, no a otra cosa, No vienes a lo mundano y terrenal. Eso es lo que tú siempre estás haciendo, pero eso no es. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Por Cristo ya somos hijos de Dios. Y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Él. Porque con el bautismo recibimos sacramentalmente el Espíritu Santo. Ya no importa el ser judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham. Somos de Cristo, entonces y recibimos la bendición que Dios le dijo a Abraham, que todas las naciones serán benditas por tu nombre o por tu acción, y herederos de las promesas que Dios le hizo. Muy claramente está ahí ya explícito lo que acabamos de ver, de dónde viene nuestro Señor Jesucristo a darnos esa gran alegría de ya ser hijos de Dios y recibir esa bendición. ¿Se dan cuenta cómo todo esto ya estaba planeado? Por eso las cosas se suscitaron, por eso Jesucristo les dice, tenemos que regresar a Jerusalén. ¿Cómo vas a regresar a Jerusalén? La última vez nos quisieron apedrear, nos quisieron matar. No, Señor, que no se haga eso. Le dijo Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. Pues sí, pero pues es que... Y cuando lo arrestan a Jesús en el huerto de los olivos, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, a uno de los guardias del Sanedrín, y Cristo le dice, Pedro, el que con espada mata, a espada muere. ¿Qué no sabes que puedo pedirle a mi Padre Dios que mande un resto de ángeles para que les ponche su pañal a toda esta gente?
Pero no, pues si ese no es el plan. Tú piensas como los hombres, Pedro, no como Dios. Sí, pues son errores, no son pecados, son errores de Pedro. Pues él piensa como hombre y quería defender a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí en la época de nuestro Señor Jesucristo y estuviera en ese instante, te apuesto que también te prendes y tratas de defender a nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, claro. Pero no, porque era un plan del Señor. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y todas las cosas son así. Bueno, pues sí. En el capítulo número 4, vamos